Para hacer un análisis completo de esto, veamos primero qué es lo que pasa si nosotros tenemos que incide no sobre una esfera, sino sobre una superficie plana. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar, digamos de que esta es una superficie plana, y sobre esa superficie plana nosotros vamos a tener un área, ¿está bien? Una pequeña área. Esta área, estoy viendo la sección transversal, está claro, estoy viendo lo de costado. Estoy viendo lo de costado y por eso veo solamente eso. Entonces, teniendo esto, nosotros vamos a decir que va a incidir sobre esta una luz. ¿Está bien? Incide una luz acá. Digamos que acá incide y se va a reflejar de esta forma, siguiendo las reglas que ustedes conocen clásicamente de reflexión. Entonces aquí nosotros vamos a tener el plano, este es el eje, y tenemos de que estos dos ángulos, este es el ángulo teta y este es el ángulo teta también. Entonces aquí tenemos, este es el I sub 0, el que incide, y aquí tenemos un I reflejado. Entonces lo primero que vamos a ver es en este esquema, qué es lo que está pasando. Entonces, el valor medio de la densidad de energía del campo, en este caso, entonces para una placa de área sigma, vamos a decir que el área de esta placa es sigma. El sigma ahorita todavía no va a aparecer, pero en algún momento más adelante lo hará. Tenemos lo siguiente, que la densidad de energía, o la densidad, aquí no es de energía, sino, y hay que ser claros, la densidad media de energía del campo electromagnético será la siguiente. Tenemos W, esta es densidad de energía, o sea, densidad volumétrica, va a ser igual a I sub 0 sobre C. Eso ya lo hemos visto nosotros antes, donde C es la velocidad de la luz. De aquí nosotros tenemos lo siguiente. La densidad volumétrica de impulso, y cuando nos referimos al impulso es el momento que transfiere la luz. ¿Está bien? Como transfiere, por eso es impulso. Esta densidad volumétrica de impulso no va a ser otra cosa que un W sub P, le voy a llamar, que es el mismo I sub 0, pero esta vez sobre C al cuadrado. Y aquí nosotros estamos utilizando el hecho que la energía entre la velocidad y la luz es el momento. Entonces tenemos estos dos. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí hacia adelante? En un tiempo delta de t, la onda transfiere a la placa un impulso que va a ser igual a lo siguiente: delta de P, el impulso, esto va a ser igual, y aquí nosotros vamos a tener este WP multiplicado por el volumen. El volumen es la longitud, C por delta de T, está bien, la longitud, C por delta de T, multiplicado por el área, y el área es teta por el, o sigma por el coseno de teta. El
coseno de teta viene por la proyección que nosotros tenemos. Entonces, y esto dirigido en una dirección E1, le voy a llamar. ¿Cuál es esta dirección E1? Es de prolongar esto. A ver, un momentito, lo voy a poner con otro color. Esto lo voy a prolongar y esto también lo voy a prolongar. Entonces el E1 es esta dirección. O E1 o le podemos llamar E sub I. Mejor le llamamos E sub I, de incidente, ¿está claro? Ese es el impulso que transfiere en la dirección de la onda incidente. Y esto no es otra cosa que el I sub 0 sobre C delta de T por sigma coseno de teta E sub I. E sub I, vuelvo a repetir, es el vector unitario en la dirección de propagación de la luz incidente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Si la luz se absorbe completamente, entonces sobre la placa actúa la fuerza siguiente. Vamos a llamarle un F sub 0, que va a ser igual a este delta de P con respecto al tiempo. Este delta T pasa a dividir, que va a ser el I sub 0 sobre C sigma coseno de teta E sub I. ¿Está bien? Y aquí nosotros vamos a tener de que en esta dirección, este es este F sub 0. Hasta ahí, jóvenes, ¿está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, aquí nosotros podemos adicionalmente elegir en primer lugar una dirección, un vector unitario tangencial tau y un vector normal a la placa M. Y podemos hallar sus proyecciones de este F sub 0 sobre estas componentes, sobre estos ejes, ¿está claro? Entonces nosotros vamos a tener que las proyecciones de este F sub 0 sobre las direcciones N y tau son las siguientes. Jóvenes, simplemente por el seno uno y por el coseno el otro. Tenemos F sub N es igual a F sub 0 coseno de teta, F sub tau es igual a F sub 0 seno de teta.
Entonces, como nosotros tenemos estas direcciones, vamos a tener lo siguiente. La presión sobre la placa es la siguiente. Presión, por definición, es la fuerza que actúa normalmente a la superficie dividido entre la superficie. Este F sub 0 es esto que está acá. Entonces vamos a tener aquí que esto es igual a I sub 0 sobre C coseno de teta. El sigma pasó a dividir y tengo que multiplicar por este coseno. Entonces coseno al cuadrado de teta. Entonces esta es la presión que ejerce la luz sobre la placa cuando es absorbida totalmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro hasta el momento? Muy bien, entonces, esto es cuando la luz se absorbe completamente. Si la luz se absorbe parcialmente, significa que una parte se va a reflejar. ¿Está claro? ¿Está bien? O en todo, una parte se va a reflejar. Voy a poner mejor se refleja para que quede más claro. Se refleja parcialmente y voy a llevarme este dibujo al otro lado y para seguir utilizándolo. A ver qué... Ya, a ver. Aquí falta este que es la dirección tau y este que es la dirección de la onda reflejada. Entonces, en este caso ya vamos a trabajar también con la onda reflejada. Se refleja parcialmente, lógicamente el reflejo sigue la ley de Snell, se refleja formando un ángulo teta. Nosotros aquí vamos a decir de que esta intensidad reflejada es igual a una porción de I sub 0, donde este ρ es menor o igual a 1. Si es igual, significa que tengo una reflexión total. Si es menor, entonces tengo una reflexión parcial. Entonces, en este caso, la placa va a recibir un impulso adicional. Un impulso adicional debido justamente a este reflejo. Aquí nosotros vamos a tener entonces en esta dirección una fuerza adicional, F sub R. ¿Está bien? Vamos a tener esa fuerza adicional F sub R. Esa fuerza F sub R va a ser la siguiente. Un momentito. Entonces, la placa recibe un impulso adicional. Un impulso que en magnitud es igual a F sub R. Jóvenes, este F sub R va a ser igual a una porción de la fuerza inicial.
Entonces, la fuerza de presión, en este caso F, va a ser igual a F sub 0 más FR. Es decir, voy a tener que componer, sumar esto más esto. Está bien, voy a tener que sumarlos ambos. Aquí, digamos, si es que nosotros asumimos que estos son los valores, que este es pequeño así, esto va a ser algo así. Entonces nosotros en este caso tenemos que, digamos, esta es la dirección de la fuerza F. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Y sus componentes van a ser los siguientes. F sub n va a ser igual a el producto escalar de F por L sub n, que va a ser igual a 1 más ρ y sub 0 sobre c, sigma coseno al cuadrado de teta, F sub tau es igual al F multiplicado por L sub tau. Esto va a ser igual a 1 menos ρ y sub 0 sobre c, sigma seno de 2 teta sobre 2. ¿Está claro, jóvenes? Es decir, solamente le sumo o le resto este factor. Y lógicamente la presión en este caso va a ser relativa con eso. Es decir, vamos a tener un aumento de presión. Si hay reflexión, hay un aumento de presión. ¿Eso está entendido? Sí, profesor. Muy bien. Todavía no hemos resuelto el problema, tengan eso en cuenta. Lo único que hemos hecho es hacer este caso que es para una pequeña placa. Ahora tengan en cuenta que una superficie esférica como la que tenemos se puede considerar que es una unión de pequeñas placas y en el límite vamos a poder hallar el resultado que nos pide. A ver. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahora, nos dicen el problema lo siguiente, que incide de manera uniforme en todas las direcciones. Si incide de manera uniforme en todas las direcciones, nosotros tenemos que esta F sub R por simetría, es decir, va a ser simétrica con respecto a todas las direcciones. Y si es simétrica con respecto a todas las direcciones, su resultante va a estar en la dirección de la normal. Entonces vamos nosotros, o sea, tenemos que hallar ese caso. Aquí nosotros, a ver, voy a hacer un esquema que va a ser el siguiente. Vamos a ver, tenemos, a ver, por aquí lo voy a dibujar. Aquí esta es una esfera a lo largo de lo cual nosotros vamos a poder ver. Vuelvo a repetir, como estamos hablando de una que es uniforme en todas las direcciones, significa que estamos hablando de una dirección esférica.
Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Nuestra placa va a estar acá. Digamos que esta es nuestra placa. ¿Está bien? Está justo en el centro. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra dirección, la normal a la placa, y vamos a tener en esta dirección nuestro vector n. Si esto actúa de manera, digamos, homogénea, ¿está bien? Jóvenes, la placa sigue teniendo un área sigma, ¿está bien? Entonces, vamos a decir de que en un ángulo en este elemento de ángulo, esto que está aquí es, o sea, esto es teta y esto que está aquí es d de teta. Significa que voy a tener de que en esta dirección vamos a tener nosotros un d de p de teta phi. ¿Está bien? Es decir, voy a tener, si en todas las direcciones se dispersa de forma uniforme, tengo este elemento de presión de este lado. ¿Está bien? Para cualquier ángulo teta. Esto que está aquí no es otra cosa que lo que hemos venido hallando. ¿Está entendido? Para un ángulo dado. Entonces, nosotros vamos a tener que este ddp en teta, phi va a ser igual a delta, o sea, la porción de energía que viene por acá, ya no viene toda la energía, sino viene una porción de energía, o sea, ya no viene toda, sino solamente una porción de esta energía, la porción de energía sobre C delta de T multiplicado por el ángulo sólido sobre 2 veces pi e teta. ¿Por qué 2 veces pi? Porque estamos hablando de la mitad del ángulo sólido. ¿Está claro? La mitad del ángulo sólido. El ángulo sólido total es 4 veces pi. Entonces, nosotros tenemos esto que viene de un lado. Si nosotros sumamos todos en todas las direcciones, sumando por todas las direcciones, en primer lugar nosotros podemos decir lo siguiente: como esto se distribuye homogéneamente, vamos a tener que la suma nos va a dar un delta de P que está en la dirección, bueno, es paralelo a la normal. Entonces vamos a tener un delta de P que es igual a la suma con respecto a phi desde 0 a 2 veces pi, la suma con respecto a teta de 0 a pi medios, y aquí tenemos el d de P coseno de teta. Esto va a ser igual al 0 hasta pi medios delta de W sobre C seno de teta coseno de teta de teta, lo que nos va a dar, aquí nosotros tenemos esto, nos va a dar el valor medio, nos va a dar simplemente un medio de delta de W, que es la energía total, sobre C. En consecuencia,
Ese es el impulso que se transfiere. En consecuencia, al dispersarse la luz, la fuerza, vamos a decirlo así, de rebote, que es la que genera la presión, va a ser igual a un FR, que es igual a delta de P sobre delta de T, y esto va a ser igual a 1/2 delta de W sobre C delta de T. Por si acaso, aquí nosotros vamos a tener de que este FR está también en la dirección normal. ¿Está bien? Está en la dirección normal. Dirigido normal a la placa. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Jimmy? Es decir, o sea, la diferencia de P no debería ser entre el área, porque lo divide entre el tiempo. Esto es impulso, no es presión. Entiendo. Este es impulso. Y el impulso entre el tiempo me da fuerza. ¿Está bien? Este es impulso. Aquí en todo caso me falta, y por eso estoy poniéndolo como vector en principio. Bueno, estoy trabajando el módulo, pero más arriba, cuando trabajo con esto, es impulso, puede ser una dirección, no es presión, ¿está claro? Ahora, al final, esto está en la dirección de la normal, es decir, es una fuerza normal. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, ya con todo este análisis, ya podemos nosotros responder a la pregunta que nos piden. La pregunta nos dice que es una bola de radio R, o sea, no es que tengamos una placa, pero ya sabemos en todo caso cuál es el comportamiento cuando viene de todas las direcciones posibles. Entonces, teniendo en cuenta esto, a ver, vamos a dibujar nuestro problema con sus condiciones. Aquí vamos a tener lo siguiente. Bien, tenemos nosotros nuestra esfera. Bien, tenemos la esfera. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Sobre esta esfera, a ver, lo voy a dibujar un poco más pequeño, creo. ¿Sí? Sobre esta esfera están incidiendo rayos de luz. Entonces digamos que están incidiendo rayos de luz. La luz viene de esta forma. Bien, entonces sobre la esfera incide luz. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora vamos a dibujar lo siguiente. A ver, esto es intensidad y sub cero. Voy a dibujar esta línea. Aquí voy a dibujar uno más de estos aquí. Listo. Para que sea simétrico. Entonces nosotros vamos a analizar bajo un determinado ángulo. Digamos, bajo este ángulo. Entonces vamos a tener nosotros nuestra placa, la que hemos venido trabajando, la vamos a tener acá. Ahí tenemos nosotros la placa.
Entonces, sobre esta placa, nosotros vamos a tener que va a incidir la luz en todas las direcciones posibles y se va a reflejar en todas las direcciones posibles. Y lo que vamos a tener es en esta dirección, digamos, vamos a tener un DF0 y vamos a tener en esta dirección un DFR. ¿Esto, jóvenes, está claro? Aquí nosotros vamos a decir que existen, es decir, aquí esto se va a reflejar en todas las direcciones posibles. Esas son las, porque se dispersa en todas las direcciones posibles. Aquí vamos a decir que este ángulo que tenemos aquí es θ, esto es O, y a ver, voy a dibujar esta línea por aquí, esto es R. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos acá. Esta área ya no es sigma, sino va a ser un de sigma, un diferencial de sigma. Ese diferencial de sigma va a ser igual a R al cuadrado, seno de θ, d de θ, d de phi. Entonces la diferencia es este sigma que vamos a tener. Ahora, sobre este elemento d de sigma se va a dispersar energía, y la energía que se dispersa va a ser esta variación de la energía, que es igual a I sub 0 de sigma coseno de θ por d de t. Y va a actuar una fuerza que es dF, que es igual a dF sub 0 más dFr. Y de manera que, en todo caso aquí, donde en esta última expresión, este dF sub 0 es igual a I sub 0 sobre C de sigma coseno de θ e incidente. ¿Está bien? E incidente, que viene a ser el ángulo que va a formar en este caso. Entonces, nosotros tenemos eso, y el DFR va a ser igual a 1 medio I sub 0 sobre C de sigma coseno de θ, pero en la dirección n. Ahora, si nosotros sumamos todas estas fuerzas, ¿está bien? La resultante de todas las dF0 es igual, y esto, jóvenes, es evidente por la simetría, a un F sub 0 que va a ser igual a un I sub 0 sobre C pi R al cuadrado e en la dirección incidente. ¿Está bien? Esto simplemente estoy sumando. Y la suma, para ya todas las F sub R tenemos que integrar. Las F sub R vamos a tener, como hemos visto hace un momento, la integral desde 0 hasta 2pi, integral desde 0 hasta pi medios de FR multiplicado por el coseno de θ, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi medios, I sub 0 sobre 2 veces C, R al cuadrado, seno de θ, coseno al cuadrado de θ, d de θ, d de phi,
y una vez que integramos esto sale 1/3 pi r al cuadrado y sub 0 sobre c. Por lo tanto, nuestra fuerza F es igual a F sub 0 más Fr. Esto va a ser igual a 4/3 pi r al cuadrado y sub 0 sobre c. Y esa es la respuesta, jóvenes. ¿Eso está entendido? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, todo el desarrollo que hemos hecho anteriormente nos sirve para poder hacer este análisis y poder después hallar el resultado en esta forma esférica. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, ahí quedamos con este problema.